Bienvenidos a Falla de Mercado, episodio número 14. Antes que nada, ya lo saben, suscríbanse al canal de YouTube. Somos 79.100 miembros en nuestra comunidad. Vamos por los 100.000, así no se pierden ningún contenido de C+, el canal de YouTube de Cenital. A propósito de nuestra comunidad, saludo a la gente que es muy activa en cada video y la semana pasada nos estuvo haciendo algunos comentarios en el canal. Por ejemplo, terrible pálida la del final, bueno, de eso vivimos, dice ahí el amigo Gallardo. Pensé que todo el video era Obama. ¿A vos te parece? Muñeco de mi vida. No, por favor, gracias a los que dejaron mensajes por distintos motivos. No, me hiciste pelota, tu sueldo está barato, es muy fuerte. Bueno, algunos mensajes que quedaron reflexionando después del contenido de la semana pasada sobre los salarios. Hoy vamos a hablar de la deuda externa, porque el presidente de la Nación, Javier Milei, está loco, tratando de asegurar que el año que viene va a pagar, como sea, la deuda que está comprometida a cancelar la Argentina. Fíjate lo que es el tono de los mensajes que está transmitiendo. Esto en la última entrevista que dio, el 19 de julio, fue cuando habló con Alejandro Fantino. Fíjate. Fíjate lo que te dicen los econochantas, estos imbéciles. Te dicen, no, bueno, pero el problema ahora es que vos vas a tener un problema con el pago de la deuda. Porque en realidad con el pago de la deuda, como vos ahora comprás menos dólares, entonces tenés un problema con la deuda. Entonces, nada, se disparó el riesgo país. Es interesante. Nosotros, frente a ese argumento, una de las cosas que dijimos, che, pero nosotros tenemos la plata para pagar. Entonces, ¿sabes qué hicimos? Pusimos la plata del pago de intereses de enero, ya lo pagamos, ya giramos la guita. Bueno, además de todas las indicaciones que hace mientras imita el presidente de la Nación, ¿por qué está reaccionando así el jefe de Estado? Bueno, primero porque recibió una herencia muy fuerte de deuda, pero también porque la está incrementando a la deuda en las distintas variantes que tiene el Estado Nacional. Y en ese contexto tenés que ver los números, pero también las señales que está dando la política económica del gobierno. La deuda, cuando llegó Milei al gobierno, era de 370.000 millones de dólares. Pasó 6 meses después, según la Secretaría de Finanzas, a 442.500 millones de dólares. Un aumento de 71.832 millones de dólares. Sí, así como lo estás leyendo, la fuente es la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía del actual gobierno. Una deuda que, esto es muy importante, un 58% está nominada y es deuda que se tiene en dólares y un 42% está en pesos. ¿A quién le debemos plata en la Argentina? ¿Cómo está repartida esa deuda que tiene hoy el gobierno nacional? Bueno, un 80% son los famosos títulos, letras, bonos del Tesoro Nacional. ¿Te acordás cuando hicimos el capítulo donde te explicábamos que si el Estado le pide plata a, por ejemplo, los bancos, les da un papelito con nombres muy creativos que unen las siglas de letra, bono o determinados nombres que tienen la promesa de pago? Bueno, el 80,4% son ese tipo de endeudamiento que hace el Tesoro Nacional. El 17,7% obviamente son los acreedores internacionales. Mirá, es importante que prestes atención que el gobierno, desde que asumió, cambió un montón de mecanismos de endeudamiento que tenía el Banco Central, como contamos acá hace un par de capítulos, porque se los pasó a que el que se endeude sea el Tesoro de la Nación. Por eso hay que mirar el capítulo puntualmente de la deuda ajustable por inflación, que siempre existió en la Argentina, porque es una manera de decirle al acreedor: che, préstame y yo es en pesos, pero te lo voy a ir actualizando según lo que se muevan los precios. Lo que pasa es que esa deuda viene creciendo en el gobierno de Javier Milei de esta manera como la estás viendo. Esto es en pesos, pero está expresado en el equivalente en dólares. En diciembre del 2023 se debían en deuda ajustable por inflación. Vos lo podrás leer como deuda ajustable por el coeficiente de estabilización de referencia, que es un nombre que sigue el índice de precios que mide el INDEC. En diciembre eran 46.143 millones de dólares. Siempre la fuente es la Secretaría de Finanzas. En enero pasó a ser 10.000 palos más. Ya en febrero eran 74.600 millones de dólares. En marzo ya estabas en 116.000 millones de dólares. En abril en 129.000.
En mayo, 137.600 y estamos en el último dato a junio en 141.756 millones de dólares. Esto es deuda en pesos que se ajusta por inflación y que al mismo tiempo se va transformando en una bola que es el costo que el gobierno asume, porque eso que te dice de estar limpiando el balance del Banco Central, sacando deuda del Banco Central para ir traspasándosela al Tesoro. Eso mismo convive con la deuda que el gobierno heredó de organismos internacionales, donde el foco ahí, obviamente, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que está en 41.546 millones de dólares. Es una deuda, acordate, tomó Mauricio Macri en el 2018, la renegoció Martín Guzmán en el gobierno anterior, en ese mecanismo de andá dándome plata para yo ir pagándote cada vencimiento, y habrá que ver cómo se decide refinanciar ahora cuando vence el acuerdo de septiembre que está terminando esa negociación que había hecho Guzmán. Pero tené idea de que ya le pagamos mientras tanto al fondo algo así como unos 10.000 millones de dólares. Ahora bien, es importante hacer un punto. La deuda no es mala en sí mismo, sino vos pensá esto, alguien que vive abajo de un puente y no tiene deuda, pero alguien que está pagando un crédito hipotecario y vive en una casa confortable, tiene deuda. ¿Quién está mejor? Esa idea tenela presente porque permite pensar para qué debería endeudarse un país y además si está en condiciones de pagarlo. Se puede endeudar para pagar gastos corrientes y después tener todo el tiempo problemas para pagarlo, es un problema. Se endeuda para hacer obras y su estructura económica consigue ser estable, exportar cada vez más y esa deuda se va achicando en términos de la economía y es un mecanismo manejable por los países más serios. Dicho eso, Argentina es todo lo contrario. El gobierno de Javier Milei está teniendo que mirar cómo pagar la deuda el año que viene. Y esto es así de concreto. El gobierno tiene que enfrentar estos vencimientos de deuda el año que viene. Y acá está el tema central del episodio de hoy, porque se le deben de esos bonos, letras y títulos del mercado que debe el Ministerio de Economía, el equivalente a 11.290 millones de dólares en todo el 2025. Incluso ahí adentro están los famosos bonos bopreales que emitió el Banco Central para pagar la deuda con los importadores que dejó el gobierno anterior. Todo eso está ahí adentro. Está la parte que hay que pagarle en principio al Fondo Monetario Internacional, otros organismos internacionales, hay deudas provinciales por 2.600 palos y está el famoso préstamo para las reservas con los chinos a los que hay que devolverles en un momento 2.851 millones de dólares. Casi 24.000 palos verdes hay que pagar el año que viene, pero la palabra ahí no es estrictamente pagar, porque cualquier medio financiero, vos vas a escuchar que se van a poner en muy capos y te van a decir, el gobierno la tiene que rolear. Y vos te imaginás a Luis Caputo en rollers. Equivocado, no es eso lo que va a hacer el ministro de Economía. La va a tener que tratar, aparte de esa deuda, refinanciar. Bueno, mirá, ¿qué significa concretamente rolear? Fíjate lo que dice la Real Academia Española, atendeme el nivel de lo que te estoy trayendo, sugiere no hablar de rolear, hablar de refinanciar. ¿Para qué tenemos una palabra que es refinanciar en vez de usar rolear que viene de rollover? Bueno, si vos te la querés dar de sabiondo y querés decir rollover o rolear, sabés que lo que están haciendo es buscar refinanciar. De hecho, así se llama el newsletter de Cenital, Rollover. Ustedes lo pueden buscar y se pueden suscribir, porque acá tenemos espacio para hacerle chivos a todo el mundo, como por ejemplo al amigo Guido Sac. Ahora, refinanciar, rolear, conseguir que te pateen los pagos, es el objetivo del gobierno en este 2025 y esto es central para el momento que está viviendo la economía, que encuentra un problema. Aumenta el riesgo país. ¿Y por qué eso es importante y tiene que ver con los vencimientos del año que viene? Acá te lo explico. ¿Qué es el riesgo país? Mira, el riesgo país, antes que nada, es un indicador, un índice que inventó un banco, el JP Morgan. JP Morgan lleva el nombre de John Pierre Paul Morgan, el banquero sinónimo de Wall Street. En ese banco inventaron el Emerging Market Bond Index. A mí la gente me pide, habla mucho en inglés. Emerging Market Bond Index. Era de la época que se nombraba la Bond Street, no se nombraba tan mal en inglés.
Ese índice nosotros lo conocemos mucho porque como todo el tiempo tenemos cada vez más deuda y todo el tiempo tenemos problemas para pagarla, todo el tiempo estamos viendo el indicador que mide ¿qué? Bueno, que mide el costo de financiamiento de la Argentina. Esto es así, si vos el riesgo país lo explicás desde el lado del inversor, vas a entender que se trata de cuán riesgoso es prestarle a un país. Si vos lo traducís desde el lado de un país que pide plata, lo vas a entender como el costo de financiamiento, cuánto le saldría pedir plata prestada a ese país. Para que vos entiendas, es un indicador que se hace con conceptos técnicos vinculados a números, cuánta plata tiene ese país, cuánto recauda, cuánto gasta, cuál es su nivel de reservas, y también con ponderaciones y variables políticas, qué nivel de riesgo político hay, el gobierno es intervencionista, cuántos impuestos cobra, puede salir volando. Ahora, eso que es un indicador se traduce en un número que se expresa en puntos básicos. Por eso vos vas a escuchar todo el tiempo, la Argentina tiene X puntos básicos de riesgo país. Y en lo concreto, ¿cómo se baja a tierra? Bueno, entendelo así. Es el número que explica cuánto más paga Argentina por arriba del interés que le saldría financiarse a Estados Unidos, que es considerado como el mínimo de riesgo financiero por una convención del sistema internacional. Para que vos lo entiendas, si el riesgo país de Argentina fuera 1000 puntos, eso lo podés traducir como un 10 puntos porcentuales más de lo que le sale a Estados Unidos financiarse. Por ejemplo, si nuestro riesgo país fuera 1000 puntos y Estados Unidos tuviese un interés a la hora de financiarse del 2,5%, la Argentina pagaría 10 puntos porcentuales más, 12,5%. Así es la manera de entender el concepto de riesgo país y la forma de aplicarlo en la cabeza de la conducción económica que ahora está desesperada por conseguir que baje, porque necesita que baje el costo al cual va a pedir que le pateen el vencimiento que tiene el año que viene. Y ahí está teniendo un problema. Fíjate primero cómo ha venido evolucionando el riesgo país en la Argentina en los últimos gobiernos. Para que vos te des una idea, hemos tenido un riesgo país siempre por arriba del promedio de la región. Chocolate por la noticia. Fíjate, arrancamos allá en 2008, uno de nuestros mejores momentos, en el orden de los 500 puntos. Tuvimos el momento de la crisis de Lehman Brothers, cuando había crisis de bancos internacionales, arriba otra vez cerca de los 2000 puntos. Argentina siempre navegando en el orden de los 1000 puntos hasta el final del gobierno de Cristina. Macri, en el momento donde sale a endeudarse fuerte, tenía un riesgo país ahí otra vez en el orden de los 500 puntos. Obviamente llega la crisis del 2018, cuando empieza a venir la sequía, Argentina acude al Fondo Monetario Internacional y fíjate cómo empieza a subir. En el momento del cambio de gobierno ya estabas en 2.500 puntos. Lo tuviste ahí en el momento de la pandemia y también con la renegociación de la deuda otra vez en picos. Y ya lo importante es mirar, después de la gestión de Alberto Fernández, el tramito amarillo. Vamos a enfocar en eso, que es la gestión de Javier Milei, que es donde está ahora la pelea. Porque Milei asume y estaba en un nivel de 1.900 puntos, casi 1.896. Es cierto que cuando él gana las elecciones estaba en 2.600 puntos en el año anterior, pero como empieza a hablar de que no va a hacer la dolarización, de que ninguna de las locuras que iba a hacer no las va a llevar a cabo, empieza a bajar. Y cuando asume ya está en 1.896 puntos. Igual es altísimo, pensá que estamos hablando de que le tendrías que agregar casi 20 puntos a la tasa de interés que paga Estados Unidos. Pero empieza a mostrar ajuste fiscal brutal y la gente apoyándolo. Los ñatos del JP Morgan que hacen el índice dicen, acá hay un gobierno capaz de hacer cualquier cosa para pagar la deuda. Entonces toca un mínimo, el riesgo país, el 29 de abril, de 1.200 puntos, 1.208. Y a partir de ahí empieza a haber una serie de situaciones que hacen que ese mismo mercado financiero que decía, che, qué bien Milei, mirá cómo está mostrando voluntad para pagar la deuda, hace el ajuste y todo lo que el mundo financiero celebra porque muestra que está sacrificando popularidad, gasto público y lo que sea para garantizar la plata para pagar la deuda, le empieza a desconfiar porque se lleva mal con algunos países, porque empieza a darse cuenta de que aparecen otros problemas porque el dólar aparece medio barato y no puede juntar reservas, lo que sea, ya en julio estás 300 puntos más arriba, 1.513.
Y ahora, al cierre de esta edición, estábamos bordeando los 1.600 puntos. Fíjate, bastante cerca, ya 200 puntos nada más de diferencia, con el punto de partida de la gestión Milei. Sí, es mucho más abajo. Sería mucho más barato pedir plata prestada respecto de cuando ganó la elección. Pero es imposible de pagar pedir guita con 17 puntos por arriba de lo que paga Estados Unidos. Argentina, lo vas a leer así, no tendría manera de acceder a que le presten plata, de acceder a los mercados financieros, y ahí tenés un problema que si se extiende como creencia en todos los que mueven la plata en Argentina, puede generarte una crisis ahora. Y acá empiezan a aparecer dudas, advertencias concretas. Primero, el gobierno empieza a tener problemas para acumular reservas, porque le dicen tenés el dólar muy barato. Entonces el campo no vende divisas, el Banco Central no junta reservas. De esa manera tenés al gobierno diciendo igual le voy a alargar más divisas a los importadores. Entonces te dicen, vas a tener cada vez menos reservas. Y empiezan a aparecer hombres importantes del mundo de la economía, incluso del palo cercano ideológico a Milei, a decir empieza a crecer el riesgo de incumplimiento. Eso lo escribió, por ejemplo, Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Economía de la Argentina, que, para que ustedes se den una idea, hasta hace nada Milei decía que era el mejor ministro de la historia argentina. Bueno, ahora, cada vez más insistentemente, Cavallo, desde un palo ideológico similar al de Milei, le está diciendo, che, si no eliminás las restricciones que se llaman cepo y si no empezás a juntar más reservas, vas a tener problemas, fíjate, para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en el dato del riesgo país. Y ahí aparece un tema central, porque Milei, urgido por bajar los dólares paralelos, salió a decir hace poco, voy a gastar divisas en bajar la cotización del dólar MEP, del dólar contado con liquidación. Si quieren recordar esos conceptos, tienen los capítulos. Uy, no, esto es un mal augurio. Que se caiga Gallardo, me quiero morir. Por favor, muñeco, no te caigas. No, sabes que esto lo editaría, pero me parece que es tan natural. Me quiero morir si esto es un augurio de que se caiga Gallardo. Por favor, tal vez se cae festejando. Lo que quiero decir es esto. En este contexto, el gobierno, ante el registro de que le dicen, che, me parece que no estás pudiendo pagar la deuda el año que viene, empieza a hacer reuniones con financistas. Fíjate, aparecen notas, Pablo Wende, de referencia en el mercado financiero, escribe, Caputo se juega a convencer al mercado de que la Argentina no volverá a incurrir en un default. Aparece la palabra default, que nosotros conocemos porque significa incumplimiento, no pagar la deuda. De golpe aparece eso porque por los problemas del gobierno para convencer de que tiene la plata necesaria para pagar los vencimientos o de que ha bajado el costo de financiamiento para que le refinancien la tarjeta de crédito del país, que son esas deudas que recién te conté. Ahora, ¿éramos pocos con todos estos problemas para dar certidumbre del pago de deuda? Y llegó la turbulencia internacional y malas señales de la economía del mundo que son muy importantes para nuestra estabilidad. Por ejemplo, en la última semana habrás visto títulos como se derrumban las bolsas en el mundo por una suba de tasas en Japón. Y de golpe se derrumbó la bolsa en Japón y todos estuvimos leyendo el impacto que tenía el aumento de tasa de interés que hacía que los japonesitos que tomaban yenes baratos y los invertían en la bolsa no lo pudieran seguir haciendo. Y de golpe eso hizo que subiera el riesgo país en Argentina. También empezaste a leer titulares que decían peligro de recesión en Estados Unidos hace derrumbar las acciones y de golpe hay turbulencia y todos los capitales vuelan a la calidad. Se van de los países más inseguros, como por ejemplo la Argentina, y buscan refugio en países más serios, en inversiones más seguras. Eso también hace subir el riesgo país. Y de golpe empiezan a aparecer otras cosas mucho más importantes para nuestra economía. El precio de la soja. Todos dicen la soja en Argentina es peronista porque tiene valores altos en los gobiernos más peronistas. Estaba en 2012 arriba de los $600.
o en el 2022 con Alberto en, 600 dólares y ahora está en 370 la tonelada de soja, parecido a lo que valía en el 2016 con Macri. ¿Por qué es importante? Porque es nuestro principal cultivo. Si baja el precio, recaudamos menos dólares, el Banco Central compra menos reservas y te hacen la cuenta de que vas a tener más problemas para pagar la deuda. Lo mismo pasa con el precio del petróleo. Ahora que somos potencia petrolera, pueden pasar a ver el informe nuestro de Vaca Muerta, es importante que el precio del petróleo sea alto para que entren más dólares por exportaciones de petróleo. También se derrumbó por la posibilidad de una recesión. Y de golpe todo eso convive con una estrategia del gobierno donde lo central para bajar la inflación es frenar cualquier aumento del dólar oficial. Y te das vuelta y Brasil está devaluando. Y si eso pasa, ¿qué quiere decir? Me preguntarás vos a este momento. Que Brasil se hace más competitivo que nosotros y nos cuesta más venderle a ese país, por ejemplo, nuestras autopartes o nuestros autos. Y si eso pasa, también ellos pueden ganarnos mercado a nosotros y sacarnos exportaciones y nos meten presión. Si ellos devalúan, nosotros tendríamos que devaluar y si el gobierno devalúa, le vuelve a subir la inflación y está otra vez en un problema. Todo esto que te estoy contando, como me decís, Jairo, pará, pasó en estos últimos 15 días con cómo el mundo empezó a patearnos en contra en términos financieros con impacto en el fucking riesgo país que te acabo de contar, que tiene impacto en cómo renegociar la deuda el año que viene. Y acá el gobierno está haciendo malabarismos, porque, por ejemplo, está buscando conseguir dólares en el corto plazo. Entonces lanzó un blanqueo del que hablamos hace algunos capítulos atrás, porque si la gente saca plata del colchón y la blanquea, recauda y pueden entrar dólares al Banco Central. Está tratando también de conseguir que se muevan inversiones mineras, petroleras, porque está dando incentivos a famoso régimen de incentivo a las grandes inversiones, para que alguien ponga plata y también entren dólares al Banco Central. O está también diciendo que va a salir a buscar un préstamo de bancos que se llama repo. Fíjate cómo lo presentaba el presidente Javier Milei, también en esta desesperación de hablar de que está buscando mostrar que la plata para pagar la deuda está, cómo de golpe dijo, estoy buscando un repo. Escuchá. Voy a decir algo, ¿sabes qué? Ya tenemos cerrado el rollover. Con lo cual lo único que tenemos que garantizar son los intereses. Nosotros ya tenemos armadas las RIPO para el año que viene, por si nosotros queremos salir al mercado y no conseguimos para rolear, tenemos las RIPO para cubrir. Eso que está diciendo Javier Milei, que hace el uso de rollover, que recién te expliqué qué era, es decir, tengo todas las alternativas buscadas para garantizar que voy a pagar la deuda y estoy negociando un ripo. Para que vos puedas explicar en una sobremesa qué es una forma de acortar una expresión en inglés. Fíjate que te muestro qué es ripo en el diccionario financiero del banco BBVA, tal vez es uno de los bancos al que vamos a ir a manguear. El repo es una operación de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado. Sale del inglés Repurchase Agreement. La gente pide que yo hable en inglés. Básicamente es hacer una vaquita entre un grupo de bancos garantizados por bonos de la deuda argentina para que rápidamente te pongan 5.000 millones de dólares y te permitan respirar financieramente mientras buscas la manera de que bajen los costos para refinanciar la deuda el año que viene. Y todo esto hay que decir que puede también hacer un puente hasta que se cumpla el sueño de la administración de Javier Milei, que es conseguir que el Fondo Monetario Internacional, cuando renegocie el nuevo acuerdo, le ponga plata fresca para tener ese puente de plata, eventualmente levantar las restricciones cambiarias y así conseguir mostrar solvencia, bajar el riesgo país y conseguir un alivio con la deuda el año que viene. Pero para esto es fundamental que gane las elecciones Donald Trump, porque es el candidato republicano al que Milei le está haciendo más gestos de cercanía y le está diciendo estoy a full con vos. De hecho, fue a las reuniones partidarias de Donald Trump. Lo que sería un problema es el cambio de tendencia que está habiendo en las últimas semanas con la irrupción de Kamala Harris, que hace que una decisión del gobierno
financiera esté atada a cómo van las encuestas que, por ejemplo, New York Times va publicando permanentemente en un sitio donde lo que se vio la última semana le debe haber llenado la espalda de preguntas al equipo económico. Porque fíjate, esto que vas a ver acá, además del mangazo de New York Times, de que quiere que pague la suscripción, es la liñita azul de Kamala Harris, que venía abajo, intención de voto del Partido Demócrata en esos momentos en los que Joe Biden tenía que ir a un debate y se metía en el baño. Ahora, desde que salió Kamala Harris, hace 2 encuestas que le da arriba a la actual vicepresidenta y lo dejó un puntito abajo a Donald Trump. Esto, que obviamente es final abierto, nadie sabe, no sabemos cómo vota acá la matanza, no vamos a ver cómo salen las elecciones de Estados Unidos, es igual crítico para el plan del gobierno en materia de manguearle al Fondo Monetario, porque es muy probable que si llega a ganar Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, termine Javier Milei en modo Krusty, con el famoso mensaje que ustedes ya se sabrán cuál es. Mirá. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Ese puede llegar a ser el artilugio final de Javier Milei si es que le hizo tantos mimos a Donald Trump y termina ganando Kamala Harris. Si es que en algún momento a Estados Unidos, esté Milei o esté quien esté, le interesa volver a prestarle guita a la Argentina, lo cual es una posibilidad también que hay que ver si se da. Acá llegamos al final de este nuevo capítulo de Falla de Mercado. Vuelvo a recomendar el newsletter Rollover, ya que hoy les explicamos qué significa refinanciar, donde además de Guido Sac está nuestro amigo Juan Manuel Telechea. Ustedes saben, gracias por todos los mensajes que dejan acá. Espero que la caída de Gallardo haya sido nada parecido a un vaticinio. Me quiero morir si fue un vaticinio, por favor. Y a todos ustedes sepan que Cenital crece y es gracias al apoyo de su audiencia, que hoy representa el ingreso más importante del medio. Acá abajo tienen un QR, acercan el celular, le ponen la cámara y lo escanean y ahí ya están participando para poder colaborar y ayudarnos a seguir. Súmense a nuestro círculo de mejores amigos. Nos vemos la semana que viene.